Muy bien, buenas tardes compañeros. Vamos a iniciar el tema de las relaciones intergubernamentales llamadas RICs. Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta es de que las RICs son el efecto de la transformación que ha afectado las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto quiere decir que se han vuelto cada día más complejas, se han desbordado y ya no solamente es una situación entre el binomio entre la sociedad civil e incluso nacional y el Estado, y este Estado comprendido solamente como un Estado, o sea, también nacional, sino que implica también la relación con otros Estados. Esto lo que ha generado básicamente es que las relaciones entre las personas que se dedican a la política se han diversificado. Un actor político o alguien o un político que aspire a tener a ir avanzando en los escalafones, pues debe de tener una serie de relaciones que rompan aparte su localidad y la idea misma de lo que se considera como Estado. Por lo tanto, los actores involucrados en la política pues se han multiplicado y se ha vuelto por lo tanto una situación más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Incluso en términos lugmanianos, pues es de que básicamente no se ha vuelto compleja la situación y por lo tanto no hay un centro, dijéramos, de poder o alguien que concentre todo el poder, sino de que hay una serie de actores que entre ellos se van relacionando y se van influyendo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es lo que ha generado esto? Pues la descentralización y fragmentación del Estado. ¿Sí? Básicamente el Estado en su necesidad de tener mayor control del territorio que se supone que debe dominar, pues ha tenido que mandar, ha generado otros tipos de instituciones, otro tipo de organizaciones, otro tipo de órganos que van tratando de conquistar el Estado y entonces este Estado se va disolviendo, por así decirlo, cada día más. Entonces, por ejemplo, antes todo se resolvía en la Ciudad de México en los años 50, 60 y todo esto, y aunque en el imaginario de la gente todavía pueda ser que suceda eso y por eso hay marchas recurrentemente al Zócalo, esto no quiere implicar que esto no suceda, dijéramos que no hay un gobernador, ¿no? O un presidente municipal, etcétera, que pueda atender esto, sino que el Estado básicamente se ha hecho cada vez más disperso en todo este punto y lo que hace es de que los actores se vayan ¿qué? Multiplicando, ¿no? Esto aunado dijéramos a la transnacionalización de la política nacional. Antes, por ejemplo, nada más podríamos decir, o eso es una situación un tanto ingenua, creer que solamente lo que influía o el único aparato estatal que influía en México pues era básicamente el Estado mexicano. Y no, nosotros nos estamos dando cuenta que cada día más tanto políticos norteamericanos como mexicanos se van influyendo constantemente. Hay una situación, por ejemplo, un tanto interesante que se está mencionando, esa manera de ejemplo. John Bolton, el que era secretario de Estado con Donald Trump, no es secretario de Estado, no, tenía un alto cargo, dedicado a la guerra y toda y a la seguridad. Resulta que quiere sacar un libro y que se llama Yo estuve ahí presente, y en ese momento él afirma que Donald Trump le pide al gobierno chino que lo ayude para reelegirse, ¿no? Básicamente da a entender hasta ahí de que hay una especulación de una cierta guerra sucia, ¿no? Que le permita hacer una guerra sucia contra China. Xi Jinping pues menciona que sí es posible o que sí es aceptable porque también Xi Jinping dentro del interior del Partido Comunista Chino pues necesita otro enemigo, ¿no? Entonces parece que se ponen de acuerdo estas dos personas y estas son relaciones intergubernamentales de océano a océano, ¿no? Y que se están poniendo de acuerdo para cada uno satisfacer sus propios intereses. Igualmente sucede aquí, ¿sí? Muchas de la política nacional pues tiene que ver con la influencia de los políticos de otros países. Por ejemplo, el embajador norteamericano pues es alguien al que se le debe de tomar en cuenta al momento de tomar alguna decisión de gran calado, ¿no? Una devaluación, alguna detención, etcétera, de algún capo muy grande, todo esto se le informa, no se le pide permiso, son dos cosas distintas. Incluyendo esto puede ser, también se hace para que le dé algún beneficio o algún intercambio de todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cuestión es lo que ha sucedido a que se dé esta clase de las relaciones intergubernamentales? La superespecialización y diferenciación entre el trabajo político
y el trabajo básicamente administrativo. Ahorita hay una discusión entre los políticos y los técnicos, ¿no? Por ejemplo, los políticos mencionan, representados por el presidente, de que los órganos autónomos gastan mucho y hacen poco. Y los técnicos dicen que pues, es necesario su trabajo porque eso le da justificación y legitimidad técnica a las decisiones políticas. Entonces, hay dijéramos, dos grupos que están en pugna entre sí. Muchas veces chocan y quizá podría ser, dijéramos, incluso que lleguen a un punto muerto. Entonces lo que sucede aquí es de que debido a las relaciones intergubernamentales que tienen, pueden llegar a ciertos acuerdos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, la situación de las relaciones intergubernamentales, es que hay una aceptación que es muy difícil. O sea, para mí, desde un punto de vista particular, es como la reivindicación del estudio de las élites, ¿no? Que muchas veces se desprestigió y todo este punto por todas las connotaciones negativas del nazismo y toda esta situación, pero la aceptación se acepta de que hay un conjunto de actores políticos que tienen vínculos y estos vínculos los hacen fuertes y los hacen avanzar en sus distintas ambiciones, ¿sí? Entonces lo que lo va a llevar a cabo son las relaciones intergubernamentales. ¿Qué es lo que hace poderoso a un político? Bueno, pues su conjunto de relaciones intergubernamentales. Esto es lo que antes se llamaba básicamente como élites, ¿no? En este punto ahora se le trata de dar esa situación porque la idea misma de las élites pues trae una connotación un tanto antidemocrática, pero bueno, esa es otra discusión. Y en términos administrativos, esto implica la interacción de organismos interdependientes que se ayudan entre sí para sacar acuerdos, ¿sí? Para sacar adelante políticas públicas que son necesarias. Por ejemplo, en el sexenio de Calderón se planeaba hacer un parque eólico en lo que es toda esta parte del istmo de Tehuantepec, pero conforme a las leyes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia señalaba lo siguiente, que, bueno, señala todavía, se supone, que cada vez que haces un hoyo y encuentras algún vestigio arqueológico, bueno, pues ese vestigio arqueológico tenía que ser respetado, y entonces si tú quieres construir algo, o le tenías que dar la vuelta a ese hoyo donde habías encontrado un mamut, una pirámide, o etcétera, o simplemente cancelabas. Calderón logró llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y decir, pues no, o sea, si encontramos algo ahí, se tapa y se pone se pone a andar toda esta situación de la energía eólica. Finalmente fracasó, no por esta situación, pero es un ejemplo de relaciones intergubernamentales en el sentido en el que se logra llegar a un acuerdo entre, en este caso entre el Ejecutivo, que era el interesado, la Secretaría de Energía, y con el Instituto Nacional de Antropología, porque encontraron los vínculos adecuados para poder llegar a una decisión, ¿sí? Esto es lo que básicamente implican las relaciones intergubernamentales. Por tanto, las relaciones intergubernamentales se van a basar primero en la confianza, ¿sí? Eso es lo que tiene que haber. Hay un punto donde debe de llegar a ese punto. Y en una negociación, y esta negociación debe de llegar a una deliberación, o sea, debe de llevar a un acuerdo. Los buenos políticos deben de saber construir acuerdos, no romperlos, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos estamos aquí es básicamente ante los requisitos de lo que debe de ser una red, ¿no? Ahora, un ejemplo de políticos que tengan influencia con sus relaciones intergubernamentales, bueno, el jefe Diego es uno de ellos, ¿no? O sea, se ha mantenido vigente durante ya casi 30 años, 40 años, porque como litigante ha mantenido relaciones con diversos políticos, no solo del PAN, sino del PRI, del PRD, etcétera. Y por ejemplo, a pesar de todo, se le vio en la comida en un cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari, y él dijo, o sea, no, yo no niego a mis amigos. En efecto, o sea, no los va a negar. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy cercana con Salinas de Gortari, aunque no sean del mismo partido político. Y claro que algunos dirán, es que hay un conflictos ideológicos o son iguales. Y aquí es donde las relaciones intergubernamentales superan todo este tipo de análisis y problemas. No se van a basar básicamente en la situación
de las ideologías, sino en la situación de las acciones y las relaciones y los acuerdos a los que se llegan. ¿Sí? Tiende a ser un tanto cínico en este punto para algunos, pero es bastante útil para saber hacia dónde se dirigen y sobre todo en la situación de la política praxis. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, tener relaciones intergubernamentales, necesitan realmente tener esta capacidad. El hecho de que, por ejemplo, el secretario de Gobernación, en este caso la secretaria de Gobernación y el secretario de Hacienda, se supone que deban de trabajar a la par con el secretario de Salud y este subsecretario de Salud, Gatell, que deban de trabajar. Entonces, esto no implica que lo tengan que hacer, ¿no? O sea, o que lo hagan. ¿Sí? Básicamente, si no se llevan bien, cada quien dice cosas distintas. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero pues dice que no, primero decía que iba a haber una política para la normalidad en la cual tendría que ser, primero dijo que cada quien, ¿no? Que iba a ser respetando el federalismo y luego dijo que no, que tendría que ser el centralismo. Y el secretario de Salud dijo que no, que tendrían que esperarse más tiempo, rompiendo las ideas de la secretaria de Olga Sánchez Cordero que ya iba a ser. Y el secretario de Hacienda y Crédito Público dice, bueno, ya abran todo lo que sea necesario lo antes posible porque nos estamos yendo a un hoyo económico. Eso quiere decir que hay fallas en sus relaciones intergubernamentales y eso que son del mismo grupo. Lo que pasa es de que no hay, dijéramos, una rondana que los una y los esté llevando en ese punto. O sea, no hay esa parte, esa relación. Podrán trabajar en el mismo equipo, pero no quiere decir que sean cercanos. Y entonces es ahí donde dijéramos, hay una revitalización de estos análisis de élites. O sea, es lo que se va a llamar las relaciones intergubernamentales. Ahora, había una situación en esto sobre el presupuesto. Bueno, el presupuesto, como ustedes saben, es la designación de recursos a ciertas partidas. O sea, a lo que sea educación, etcétera, todo este punto. El presidente, como ustedes ya, bueno, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues menciona ciertos parámetros, ciertos días, aquí lo tengo, ciertos calendarios que, por ejemplo, el 1 de abril, el Ejecutivo remite las principales variables macroeconómicas y es el arranque de las negociaciones, ¿no? Porque entonces el 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía a la Cámara de Diputados la estructura programática en la que se basará el presupuesto. Y esto cuando llega finalmente a la Cámara de Diputados y todo esto, empieza una fuerte negociación. Los distintos diputados van a empezar a pedir primero para sus lugares, ¿sí? De donde son elegidos, o para las personas para quienes los ha apadrinado o quienes están comprometidos. Y aquí empiezan las relaciones intergubernamentales. Por ejemplo, si un diputado del sureste, básicamente del Golfo, tiene el mismo problema de marginación en zonas indígenas y lo tiene el mismo el diputado de Chiapas, el hecho de que compartan esa situación no quiere decir que vayan a trabajar en bloque. Entonces lo que muchas veces se encuentra en este tipo de análisis es que entra un tercero que dijéramos lo presenta. Y a partir de ahí empiezan a trabajar en bloques y empiezan a llevar. Y entonces estos dos, pues se encuentran que pueden llegar a un acuerdo gracias a este tercero y entonces votan. Pero entonces cuando lo hacen, entonces le deben un favor al tercero y el tercero dice, bueno, qué bueno que las zonas indígenas ya tengan este presupuesto para educación, salud, lo que sea, pero yo necesito que voten a favor de un presupuesto sobre una situación de ¿qué les gusta? Sobre una cuestión laboral, ¿no? Flexibilidad laboral. Ya necesito que los trabajadores trabajen mínimo 10 horas. Y entonces, pues eso es un poco controversial, pero toda la situación, pero es que me la debes. Y entonces, gracias a esta relación intergubernamental, dicen los otros dos, dice, bueno, entonces sí te vamos a apoyar en tu votación porque tú nos ayudaste. Entonces es un intercambio de favores. Eso es lo que va al fin y al cabo las relaciones intergubernamentales. ¿Esto quiere decir es corrupción? No, porque no se están intercambiando, dijéramos, bienes. Bueno, eso es, no quiero meterme en ese punto, pero podría ser. Pero sí se están intercambiando ciertas relaciones, se están intercambiando ciertos favores, ciertos recursos que están dentro de la misma Constitución. Ahora,
esto está en contra o en favor del país o de los problemas más importantes de la sociedad, recuerden una cosa. Si un problema no se politiza, o sea, si no se recoge por parte de un político o una organización política, ya sea un movimiento social o un partido político, el problema no existe, aunque sea muy grave. ¿Sí? Es donde ahí las relaciones intergubernamentales pues le dan la vuelta a las cuestiones y entonces ellos sabrán y van a definir qué es o no es importante. ¿Es odioso? Dice Luckman. Sí, es odioso, es grave, es parte de la política, es parte de todo esto. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que las relaciones intergubernamentales es la siguiente parte de los políticos que necesitan para realizar el oficio al que están encomendados. Bueno, espero que les sea agradable. Nos estamos viendo en otra cápsula. Saludos a todos.